Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio, con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Sanidad. Si no hubiera habido unción de sanidad, no la hubiera forzado, no hubiera empujado la puerta, sino que hubiera esperado para que el Padre le dijera al Espíritu Santo cuál era la voluntad para ese momento, si callar, como lo hizo delante de Pilatos, o hablar. Entonces, mi estimado hermano, mire, Dios nos está llamando a que seamos equilibrados. Yo platiqué una vez con una persona que me dijo: a mí la palabra esa me cae mal, me dijo. Porque en nombre de la palabra equilibrio, le quieren coartar las libertades a los que están viviendo el evangelio de poder. Un momento, le dije, es cierto, algunos eso es lo que usan. Usan dos palabras, equilibrio y orden. Esas son las dos palabras, porque dicen, Dios es un Dios de orden, por lo tanto, no hay que gritar, no se tienen que caer, no tienen que llorar, no tienen que reírse, porque Dios es un Dios de orden. Un momento, Dios es un Dios de orden, pero de su orden, no del orden de los hombres. Dios tiene su propio orden, y el que es ordenado se mete en el orden de Dios, y el que no, se funde. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Santo, Dios santo, el Señor es santo. Ahora mire, hermano, esto quiere decir que por lo menos nosotros creemos en las manifestaciones gloriosas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en los dones. Creemos en el fluir de la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, en la palabra que llega precisamente cuando se necesita. Creemos en el discernimiento de espíritus, que muchas veces no lo podamos manejar adecuadamente, o no digamos manejar, no está bien empleada la palabra, que no podamos contactarnos con el Señor para entender que lo que está sucediendo en nosotros es discernimiento de espíritu. Eso es distinto, pero que funciona, funciona. Por ejemplo, a veces uno como que no le hace clic algo, ¿verdad? A veces uno oye, por ejemplo, una predicación y uno está metido con el Señor y está adorando al Señor. Uno, no le voy a decir está en un estado de perfección, no, sino que está en el proceso de la perfección, temeroso de Dios, buscando al Señor y pidiendo los mejores dones, los mejores espíritus, los mejores neumas, y pidiéndolo: Señor, dame por favor un espíritu de discernimiento de espíritus. Y mientras uno está en esas, de repente oye algo que no le hace clic a uno, o mira una actitud que tampoco le hace clic a uno. Y a veces somos tan modestos que pensamos: soy yo el que ando mal. Como un día que una hermana, yo la saludé, pero cuando yo llegué a saludarla, ella estaba viendo así a una parejita que estaba un poco alejada y que estaban hablando muy cerca, que no eran esposos, ni eran comprometidos, ni nada. Hace mucho tiempo de eso, y estaban hablando así muy cerca, ¿verdad? Fíjese que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, que por aquí. Yo no sé cómo la gente puede hablar tan cerca, hermano. Porque hay algunos que sí lo tienen por costumbre, ¿verdad? ¿No le pasa a usted con algunos que usted cada vez que va platicando un paso para atrás va y un paso para atrás? Porque ya cuando siente lo tienen arrinconado a uno, ¿verdad? Serían buenos boxeadores y bolseadores también. Bueno, pues esa es otra cosa.
Pues entonces estaba la parejita esta y estaban ellos hablando así, bien pegaditos. Entonces yo le dije, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y se me quedó viendo y los volteó a ver a ellos y me dijo, aquí tratando de ver con los ojos del Espíritu. Porque lo que estoy viendo me choca. Pero tal vez yo soy la carnal, la malpensadota, ¿verdad? Y los volteé a ver y yo dije, no, no es usted la malpensadota, eso hay que cuadrarlos. A veces nosotros como que si tuviéramos ese clic, como que si hay algo que no nos hace, valga la redundancia, ese clic, y cuando vamos a las escrituras nos damos cuenta, mire hermano, por favor, le voy a pedir un favor. No le diga amén a todo. A esto sí dígale amén. A esto que le acabo de decir, sí, dígale amén. Pero no le diga amén a todo. ¿A qué me refiero? Yo no le estoy diciendo, mire, pues, yo no le estoy diciendo, hermano, cuando usted haga una predicación, deje de decir amén. No, yo no le estoy diciendo eso. Si a usted le bendice algo, si usted recibe bendición con algo, usted quiere decir gloria a Dios, aleluya, amén, chiflar, aplaudir, pues hágalo, hay libertad. Yo lo que le estoy tratando de decir es, no todo lo que brilla es oro, no crea todo, no se coma tuercas y tornillos, no importa que el que esté predicando se llame reverendo, pastor o lo que sea, debemos de cotejarlo con la palabra y debemos de cotejarlo con el espíritu, a la ley y al testimonio. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Y le voy a decir otra cosa más. A veces son verdades las que uno tiene que discernir, distinguir y decir, fíjese pues. Ahí va el apóstol Pablo en el libro de los Hechos y va haciendo milagros, maravillas, prodigios verdaderos. Y atrás de él va una clienta. No puedo decir que era cristiana ni hermana, era una clienta. Estos son hijos del Altísimo, son siervos del Altísimo. Ni siquiera dijo, no dijo, estos son siervos de Cristo. No dijo, son siervos del Espíritu Santo. No dijo, son siervos del Padre. Dijo, son siervos del Elión. Óiganlos porque estos son siervos del Altísimo. Era una verdad, lo que estaba diciendo era una verdad. Hasta que aburrió a Pablo o hasta que la discernió. Y se volteó y le dijo, espíritu inmundo de adivinación, te ordeno que te vayas fuera de esa mujer. Y quedó libre. Pero lo que estaba diciendo era una verdad. En otras palabras, Pablo dijo, yo no acepto testimonio del chamuco. Para eso tengo yo quien dé testimonio juntamente conmigo mientras yo predico. Mi Padre que me envió, Él dará testimonio de mí. Así que el chamuco no lo acepto. ¡Fuera! ¿Qué pretendía el diablo con hacer eso, hermano? Lo que el diablo pretendía era meterse en las filas de la iglesia, adulando al líder, al cual muchos amaban ya, y como nosotros somos desequilibrados, afortunadamente no mentales, sino que desequilibrados espiritualmente hablando, y tenemos que ir creciendo para llegar a la madurez, para llegar al equilibrio. Como mientras somos bebés somos desequilibrados, muchas veces confundimos el amor que le tenemos al líder. Y nuestros sentimientos se van a confundir de tal manera que a veces hasta llegamos a idolatrar al líder. Entonces ya no le encendemos velas o veladoras a San Martín de Porres, pero por ser negrito al hermano Sergio. Ahí meditan eso, por favor.
Y es igualmente idólatra uno que confía plenamente en el brazo humano, aunque sea de un pastor, como el que confía en el brazo de yeso de alguien inmóvil. Igualmente desagradable ante los ojos de Dios es. Entonces está, hermano, está muy duro, por favor me lo editan. Eso era lo que ella pretendía. Ella sabía que habían gentes dentro del grueso que estaban siguiendo al apóstol Pablo, que ya miraban al apóstol Pablo como otra clase de hombre, que ya hasta lo estaban poniendo a la misma estatura del Señor. Usted sabe que hay un libro que se escribió que dice el hombre que construyó el cristianismo. Y dice ese tipo que escribe el libro que el hombre que construyó el cristianismo no fue Cristo, sino que fue Pablo. O sea, incluso mira a Pablo más grande que a Jesús. ¿Se imagina usted? Si Pablo era enorme, pero delante de mi Señor, hermano, ¿quién se puede comparar si es Dios? Si bajó a los infiernos, si se metió al lago de fuego por su pecado y por el mío, y al tercer día venció a la muerte, al diablo y a todos sus secuaces, y salió glorioso de la tumba y del lago de fuego. Nadie se puede comparar con él, nadie. Ok. Entonces el tiempo final es delicado, muy delicado. Y Dios quiere que nosotros estemos apercibidos, hermano. Yo tengo una gran carga en mi alma por mi persona y por usted. Tengo que decírselo claramente. Y este es el momento que yo aprovecho para podérselo trasladar. Este es el momento de la vitrina, este es el momento del púlpito, este es el momento de la instrucción. En donde yo le tengo que decir, hermano, los días son malos. Mucha gente se va a quedar postrada en el desierto. Por favor, usted no sea de esos. Por favor, usted métase con el Señor. Por favor, ame a Cristo, ame al Padre, ame la venida, llénese del Espíritu. Se lo tengo que decir, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo more abundantemente en su corazón, para que cuando tenga pruebas y tentaciones pueda surgir desde su vientre. El escrito está, que vence al diablo, al mundo y a su propio yo, hermano. Que more en su corazón esa palabra. No para predicar solamente, hermano, no para dar un discipulado, no para irle a enseñar a los niños solamente, no para dar una escuela dominical solamente, no, para que se haga carne la palabra, para que el milagro de la encarnación se cumpla en usted otra vez, porque en el libro de Juan dice, y aquel verbo se hizo carne, que el verbo que sale de la boca de Dios, que la palabra ungida que sale de la boca del Altísimo se haga carne en usted y Cristo vuelva a tabernaculizar en la tierra, en su presencia, en su vida, en su casa, en su trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro país, resplandeciendo delante de todos los hombres. Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. El tiempo es final. Yo tengo convicción de eso. Cuando a mí me hizo el Señor el honor, el privilegio de mandarme a pastorear a esta iglesia, hace algún tiempo, yo traía un mensaje. Yo no sé si aburría a los hermanos, pero yo traía un mensaje a este lugar. El mensaje era, el Señor viene pronto.
Y eso hace ratos. Tal vez 8 o 9 años, no sé, hace. Y yo le vuelvo a decir a usted, el Señor viene pronto. Y yo no sé cuándo, pero viene pronto. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey. Te esperamos, Señor Jesús. Amamos tu venida, tu regreso. Entonces, nos vamos a encontrar en este tiempo, le estaba diciendo, con ese tipo de personas que van a cambiar, a caricaturizar el evangelio. Yo le leía el domingo, y es necesario que usted, para que estemos en autos de lo que estamos platicando, consiga de alguna forma los diferentes temas que hemos estado dando, porque juntándolos todos, usted se va a dar cuenta por qué yo digo que Judas, el apóstol Judas que escribió la epístola de Judas, no Judas Iscariote, representa el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y en ese libro, él habla y dice, miren, en el tiempo se van a presentar hombres impíos, cuya condenación ya estaba dicha, declarada desde la antigüedad. Hermano, esto se pone serio. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la tierra, hay 3 clases de hombres. Al decir hombres, estoy hablando 3 clases de humanidad, 3 clases de hombres y mujeres. Unos son los que cuando vienen a la tierra, ya vienen salvados. Esos son muy pocos. No son la mayoría, son muy pocos. Otros son los que cuando vienen a la tierra, ya vienen perdidos. Son muy pocos. También, afortunadamente, son muy pocos. Por ejemplo, el anticristo. Ese ya viene perdido. No me va a decir usted que ese viene salvo y aquí se perdió. No, ese ya viene perdido. ¿Por qué digo yo que viene perdido? Porque la Biblia dice que es el hijo del diablo. No dice que es un hijo del diablo, dice que es el hijo del diablo. Yo no puedo creer que si lo engendró el diablo, venga a la tierra salvo. Y los otros, el tercer grupo, son el grueso de la gente. Tal vez ahí estamos metidos nosotros, no sé, no nos metamos a especular. El tercer grupo es entonces la gente que viene a la tierra a optar por la salvación. Pero esa gente puede acceder a llegar a la salvación, como todos, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Esos no vienen ni perdidos ni salvados. De ellos habla 1 Corintios capítulo 15 cuando dice, hermanos, si vosotros permanecéis en las palabras del evangelio que yo os he trasladado, entonces seréis salvos verdaderamente, y si no, creísteis en vano. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque los que son así químicamente puros, hijos del diablo, son muy pocos. Son muy pocos, no son un montón. No vaya a creer usted que son un montón, son pocos. Gloria a Dios, ¿verdad? Si el mundo está como está y siendo esos pocos, ¿se imagina cómo estaría si fueran bastantes? Espere, bueno, pocos, ¿cuántos, hermano Sergio? ¿Serán 5? ¿Serán 3? No, esos han de ser miles. Pero comparados con la humanidad, hablando porcentualmente, son muy pocos.
Pero si póngale que yo le ponga a usted el 1% de toda la humanidad. ¿Cuántos millones serán? Es un montón, ¿verdad? Ok, pero no pongamos porcentajes. Solo le estoy diciendo que son pocos comparado con el número de los que necesitan aceptar a Cristo, pues. Ok, entonces, ¿hacia dónde lo llevo con este pensamiento que definitivamente no es mío, sino que está aquí en la palabra? Ahorita le voy a decir. El último tiempo. Antes de decirle lo del último tiempo. Los que vienen salvados se pelean con los que vienen perdidos. Pero los que vienen perdidos, la pelea es carnal y generalmente matan físicamente a los que vienen salvados. Pero los que vienen salvados no vienen a pelear a trompada limpia, pues. Porque ellos leyeron: vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hablando de los 2 testigos que venían salvados, dice: y ellos vencieron a la bestia poniendo sus vidas. Entonces vienen a pelear, los dos vienen a pelear. A los otros les dan armas físicas y a nosotros nos dan armas de luz. Entonces un día se enfrenta Pablo, el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, me pueden malinterpretar si digo el Hijo de Dios, un Hijo de Dios. Y Bar Jesús, Bar quiere decir en hebreo, quiere decir hijo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Fíjense qué nombrecito el que tenía. Y se enfrentan. Y están peleándose el botín. El botín es el alma de Sergio Paulo. El evangelio es así, así, así. No, decía Bar Jesús, es así, 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 así. Cristo resucitó entre los muertos. No, decía Bar Jesús. Se lo robaron sus discípulos. Hasta que Pablo le dijo: mira, hijo del diablo. Bien fino para tratarlo, hermano. Lleno de toda maldad. ¿Hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Queda ciego y lo deja ciego. Esas son las armas de luz. Y con las armas de luz, el otro se queda ciego y Bar Jesús entra y acepta a Cristo. Ok, Pablo está representando a los que venían salvados, Bar Jesús está representando a los que venían perdidos y Sergio Paulo está representando a los que tienen que aceptar al Señor. Bueno, aunque todos lo tenemos que aceptar, pero a los optativos, pues llamémosle optativos. Ok. Afortunadamente, en la historia de la iglesia, no han habido muchos hijos del diablo. Son pocos, sí han habido, pero no muchos. ¡Oh, me compraron reloj! ¡Aleluya! Me lo pusieron un poquito más para allá, no sé si para que lo mire o para no volverlo a botar. Dios les bendiga. No sé quién lo compró, pero que Dios bendiga al hermano que lo compró. Gloria a Dios. Ya me van a pasar la factura, pero no lo creo. O tal vez sí, quién sabe. Pero de todos modos la rapidez y la iniciativa, gloria a Dios. Es preferible trabajar con gente que uno le tenga que decir: cálmese. Pues hermano, por la misericordia del Señor, trabaje. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias, Padre. Ok, volvamos a hablar de esto. Entonces, dice el libro de Judas, dice, pues que para los que no sabían, me quebraron el reloj en la noche del domingo. Me lo repusieron. Dice el libro de Judas, se
se han introducido entre ustedes hombres impíos, cuya condenación estaba predeterminada desde antes. ¿Qué quiere decir? Que el diablo estuvo guardando a sus hijos durante mucho tiempo. Es decir, fíjese, el diablo decía, ¿cuántos hijos me quedan? Le decía a todos sus secuaces. Queda como 1 millón. Bueno, ahorremos porque todavía a saber hasta cuándo va a ser el tiempo final. Manden unos 2 en esta época, pero que sean de aquellos cardíacos. ¿Te parece bien a este que se llama Hitler? Sí, manden a ese, sí, mandan a Hitler, hermano. Cardíaco Hitler. y tantos más, ¿verdad? Que han estado en la historia de la humanidad y que descollan de una manera tremenda. Son fáciles de localizar porque descollan de una manera tremenda. Ok. En eso llega un demonio y dice, fíjate que nos hemos estado oyendo meter a varias iglesias de la tierra y muchos predicadores coinciden en que el Espíritu Santo les ha dicho que el tiempo es final. Así le digo, sí, entonces, y entonces el tiempo es final. ¿Cuántos hijos me quedan? Me quedan como otro 1 millón. Mándenlos a todos juntos, porque el tiempo es final. Y se dejan venir todos, ¿no? Entonces viene Dios, porque generalmente el diablo trata de anticipársele a Dios. Cuando Pablo llegó a hablarle a Sergio Pablo, ya estaba Bar Jesús. Cuando Felipe llegó a Samaria, ya estaba Simón el mago. Cuando la paloma salió del arca de Noé, ya había salido el cuervo. ¿Chute qué es? Siempre llega de ahí y se mete, ¿va? Entonces viene Dios y dice, así está la cosa, ¿no? Muy bien. El Señor no pregunta cuántos tiene, porque Él lo tiene todo aquí en la mente y en su corazón. Manden, y dice un número X, manden así de mis hijos. Y por eso no sería raro que, como es el tiempo final, nosotros fuéramos no solo de los optativos, sino que de los otros, de los que ya veníamos para una salvación, con una función. No sería raro porque el tiempo es final. Ok, entonces mire. Mire, pues, usted viene Dios y óigame, yo no estoy inventando cosas porque la palabra dice lo siguiente. Dice que en los tiempos finales iban a haber problemas, pero que Él nos iba a dar pastores según su corazón. Y yo no estoy hablando tonterías porque también la palabra dice que en los tiempos finales serían tiempos peligrosos porque habrían hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, parricidas, un montón de cosas. Y dentro de las cosas que el Señor Jesucristo dijo, que iban a haber falsos profetas, pero montones, falsos cristos, falsos maestros. Es decir, no solamente gente del pueblo, sino que gente que enseñaba, gente con señales, gente con liderazgo, que van a ser falsos. Entonces Dios tiene que equilibrar las cosas y envía a sus verdaderos, ¿Por qué cree usted que hasta después de 1950 apareció el descubrimiento? Si ahí estaba en la Biblia, en Efesios capítulo 4, el descubrimiento de que los ministerios quíntuple, el ministerio quíntuple no se ha terminado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Resurgió esa verdad después de 1948, después de 1950. Porque antes se le daba énfasis, digamos, a los maestros, porque se podía ser maestros en una universidad. A los pastores, porque tenía alguien que encargarse de las iglesias. Y a los evangelistas, porque alguien tenía que salir a predicar el evangelio a los perdidos. Pero ¿qué hacían cuando decían un apóstol?
¿Qué hacían cuando decían un profeta? ¿Qué hacían? No, esos ya no existen, pero esos sí existen. Y ahí está en Efesios. Entonces viene Dios y dice, muy bien, como es tiempo final, yo les mando a los 5 ministerios. Y se los voy a mandar. Y ustedes los tienen que discernir, distinguir. Y les voy a decir otra cosa. Ay, hermano, qué cosa más linda, papito. Mire, esos señores les van a servir de señal a ustedes. ¿Cómo así? Diría alguien. De la siguiente manera. Cuando el siervo de Elías subió 7 veces al monte, la 7ª vez vio una nube como un puño. Cuando él llevó la noticia, el siervo de Dios dijo, desciende y di que viene grande lluvia. ¿Por qué? Porque vio una nube pequeña, pero como un puño. Cuando los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya no andemos divididos, jalando uno para allá, otro para allá, otro para allá, sino que seamos como un puño. Entonces vamos a poder golpear más fuerte. Y entonces la gente, cuando mire la unidad ministerial, va a saber que viene un avivamiento como nunca ha venido sobre la tierra. Démosle un aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Te bendecimos, Señor. ¡Aleluya! Entonces se pone serio, muy cardíaco. Hoy estuve en una reunión de presbiterio y un pastor de otra iglesia me dice, esto está cardíaco, vos mío. No sé si me está haciendo burla o qué, pero sí, le dije, está bien cardíaco. Algunos me han querido corregir diciendo, no se dice cardíaco, se dice cardíaco. Ah, mi cardíaco, me gusta decir, mi hermano. Bueno, sigamos aquí con la palabra. Ok, ¿cómo reconocemos a esos malos? ¿Cómo reconocemos a esos malosos? Judas dice cómo. Judas dice cómo. Acompáñenme al libro de Judas. Bueno, en primer lugar, ya leímos, creo que el domingo en la noche o no sé cuándo, leímos en la Biblia al día o en la Biblia viviente que una de sus características es que enseñan diciendo que una vez que uno es cristiano puede pecar sin tener temor al castigo de Dios, porque la gracia es tan tremenda que no hay problema. Entonces usted ya puede, cuando usted oiga a alguien diciendo semejante disparate, entonces usted ya sabe, cuidado con ese, cuidado. Aunque le mire señales, aunque le mire señales, aunque la gente se caiga cuando él ministre, o aunque los bote, o como dijo un hermano, que el Señor lo usa con esas experiencias, porque yo no estoy diciendo que esas experiencias no son de Dios. Dijo ese hermano, hay varias clases de caídas, dice. Hay unos que se caen por cortesía, dice. Porque el pastor estaba de orar y va a empujar y no hay modo que se caiga, ¿verdad? Entonces dice, por el pastor lo voy a dejar en ridículo, me voy a tirar. Solo voltea a ver si no hay un diácono allá atrás para que lo agarre, ¿ah? Así no es la cosa, hermano. Y no depende de las caídas, ¿ok? Esta no es lucha libre. No depende de las caídas. Si usted puede caer ante el impacto de Dios, es una gran verdad. Es una gran verdad. Yo jamás me atrevería a burlarme de eso, porque sería una insensatez. Y además, Dios
a veces bota a la gente. Cuando le llegaron a querer apresar al Señor Jesús, dijo, yo soy, ¡pum! Cayeron por allá. Cuando se apareció el Señor Jesús resucitado, el apóstol Juan cayó como muerto. Cuando el varón vestido de lino fino se le apareció en el río Quebar a Daniel, hasta enfermo se puso. Así que yo no digo que eso no sea cierto. Lo que yo digo es que hay gente que lo exagera y le echa demasiada salsa a los tacos y hace sentir mal a todos los que no caen. Entonces, sí hay esas experiencias lindas, hay experiencias bellas de ese tipo, pero hay gente que nunca ha caído, hermano, y que en el sentido ese, pues, de caerse al piso y que recibe una tremenda bendición adorando a Dios. Se regocija su corazón oyendo la palabra. Yo no le puedo decir a esa gente, usted es un carnal porque nunca se ha caído al piso. No se lo puedo decir porque no sería bíblico. Bueno, pero ¿por qué me tienes en lío, hermano? Por la señal, aunque se caiga la gente. Aunque suceda lo que suceda, oiga lo que dice y hacia dónde lo lleva. Ok, pero aquí hay una cosa tremenda en el versículo. Vamos a ver capítulo 1, que es el único que tiene, ¿verdad? Verso 8. No obstante, entre paréntesis, eso de que el capítulo 1, que es el único que tiene, le quiero decir que tiene un significado también. Eso quiere decir que ese tiempo pretribulacionario del libro de Judas va a ser muy cortito. Va a ser así. Y después viene Apocalipsis. Usted, el libro de Judas, se lo lee en 5 minutos. Se tarda más leyendo el Salmo 119 que el libro de Judas. Sí, señor. Entonces, mire, verso 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores, paremos aquí, paremos. Estos soñadores. Yo cuando leía lo de soñadores decía yo, estos han de ser alguien que solo vive en las nubes y cosas así. Pero cuando fui a investigar, la palabra griega es eumnión, que quiere decir gente que ve visiones en sueños. Entonces aquí volvemos a la carga otra vez con el equilibrio. Sucederá en los postreros días, dice Joel y lo repite Hechos, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces van a tener bendición los jóvenes, los ancianos, las doncellas, todo el mundo. Pero uno de ellos dice, tendrán sueños. Dios habla por medio de sueños. Dios le habló a José por medio de sueños antes de llegar a Egipto. Dios le habló a José también, el papá adoptivo de Jesús, por medio de sueños. Dios le habló a Nabucodonosor por medio de sueños. Dios habla por medio de sueños. Yo creo que hay sueños de Dios. Pero hay soñadores que sueñan según la concupiscencia de su propio corazón. Y llegan a empantanar a un montón de gente con sus sueños absurdos. Así yo soñé esto y esto y esto, mire hermano, y usted debe de hacer esto porque yo soñé esto, y usted debe estar en pecado porque yo lo soñé de tal forma. Y ahí sí que como le dijo, o nos comentaba el apóstol, que le dijo una persona una vez, le dijo, mire hermano, ¿qué hago? Fíjese que los ancianos
Ya me armaron lío porque no quito a fulano de tal. ¿Y por qué quieren que lo quites? Porque uno de los ancianos lo soñó que fumaban. Entonces le dijo el hermano Otto, ¿y ya le pediste los dedos para ver si tiene tufo a cigarro? No, le dijo. Pues hacerlo primero. Después hablaron otra vez y efectivamente no solo tenía tufo a cigarro, sino que los dedos amarillos, ¿verdad? Y estaba en un puesto, en un privilegio elevado. Entonces sí, tuvieron que sentarlo mientras que el Señor lo liberaba de esa atadura. Pero ya si toda la gente empieza a soñar, pero nunca sueñan a ningún chismoso. A mí, hermano, hay gente que me cuenta unos sueños que yo me quedo asombrado. ¡Qué barbaridad! Eso es de Dios, digo. Y ni siquiera me atrevo a interpretarlo. Pero uno siente en su espíritu que es de Dios y uno le dice, mira, ese sueño es de Dios. Que Dios te dé la interpretación también. O anda con José. O si encontrás a Daniel, ¿verdad? Pero es de Dios. Pero hay sueños, hermano, que no tienen ni cabeza, ni pies, ni nada, hombre. Por favor, no, usted no le confía a toda la gente que dice, y soñé tal cosa, hermano, y soñé tal otra, y soñé. Esos son los soñadores. Y estos tienen esa característica que siempre tratan de trasladarle a la gente, impactar a los demás, diciéndole, viera las experiencias que yo tengo. ¿Usted por qué no me ha visto? ¿Usted por qué no me conoce, hombre? Si el pastor supiera quién soy yo, se bajaba del púlpito y me lo daba a mí, hombre. Y esa gente, uno a veces les cree. Dice ese hermano, ese sí es espiritual. Pues ese no, fíjese. No necesariamente. Sigamos acá. Dice verso 8, son soñadores. Mancillan la carne. Vamos a hablar de eso un ratito, pero espérenme. Rechazan la autoridad. Ay, hermano. Le voy a decir una cosa. Eso, la autoridad es cardíaco. La autoridad es una piedra de toque. ¿Sabe por qué? Porque mientras usted y yo estamos así de lejitos y nos saludamos, y yo le digo, Dios le bendiga, hermano, y usted me dice, Dios le bendiga, hermano pastor, y nos damos un abrazo, ahí no hay ningún problema. Pero cuando usted choca con la autoridad, o la autoridad choca con usted, generalmente el que está en desventaja es la oveja. Porque la oveja viene en carro y el pastor en tráiler. Entonces uno como ministro puede cometer errores. O puede cometer aciertos de vez en cuando. Pero la persona con la que uno choca o chocan ellos con uno, es probado su corazón con respecto a la autoridad. Y entonces dice, así la cosa, ¿no? Pues con no poner un pie más en esta iglesia se resuelve todo. Y rechazan la autoridad. Hermano, vaya, y hay otros que se más gruesos todavía, ¿verdad? Porque esos se pelean con toda la misión. Eso sí, de una vez. Pues ya hay muchas misiones. Y hay otros más gruesos, se pelean con el cuerpo de Cristo. Y se van. Pero fíjese usted que yo leía en la Biblia viviente, que alguna Biblia que se le parece mucho en la Biblia al día, pero la Biblia viviente dice, incluso yo apunté acá,
Dice, algunos rechazan la autoridad, estos rechazan la autoridad y se burlan riéndose de los que están en autoridad sobre ellos. Es decir, que lo que hacen es que hacen motivo de mofa a su autoridad, aunque estén con él. Y entonces le están socavando el ministerio. Pobre el pastor, ¿verdad? Es muy ingenuo él. Está burlándose. Está burlándose. Sí, porque, mire hermano, claro que uno puede ser ingenuo, uno puede ser ignorante, uno puede ser un montón de cosas como ministro, si el único que es completo es Cristo, hermano. Y claro, el Padre y el Espíritu Santo, pues, ni se diga, ¿va? Pero yo me refiero al enlace que nosotros tenemos para con Dios, que Él es Dios hombre, ¿verdad? Que se hizo carne, tabernaculizó y le eternizaron un cuerpo humano. Ese es motivo de otro tema, pero no el de ahorita. Él sí es completo. Entonces uno puede tener un montón de fallas, pero hay muchas formas para poder trabajar con la autoridad. Ahora, déjeme decirle algo más. Mire, cuando uno se pelea con la autoridad, pueden suceder muchas cosas. Puede ser ese tipo de gente, o no necesariamente ese tipo de gente, sino que puede ser alguien que fue influenciado, o puede ser alguien que está acostumbrado a pelearse con su autoridad porque se peleaba con su papá. Y no necesariamente un hijo del diablo. Por ejemplo, ¿usted alguna vez se peleó con su papá? ¿Qué quiere decir esa risa? O sea, no, contésteme. ¿Alguna vez se peleó con su papá? Así de que, mire. Pues, si se peleó con su papá puede ser dos cosas. O usted era muy cardíaco o su papá era muy cardíaco. Pero yo me voy a ministrar con usted. Yo sí, fíjese, hermano. Y yo llegué al momento en que agarré mis bártulos, que no eran muchos, por cierto, y me fui a la casa. ¿Usted alguna vez se fue de la casa? Ay, qué cardíaco es eso, ¿ah? Uno siente que va libre, pero no va libre, hermano. Yo me fui a la casa. No se me olvida que yo salí en un movimiento de ira, de cólera, de mi casa, hermano. Tomé el autobús de puro Easter y me fui. Y no hallaba a dónde ir. ¿Y ahora dónde voy? Dije. Me fui a sentar con mi maletín, me fui a sentar a un billar, hermano. Sentado yo ahí. ¿Y ahora qué hago? Esta va a ser mi casa ahora. Voy a esperar que dejen de jugar pool en esa mesa y ahí me acuesto, mi almohada y todo. Don Lencho que me dé posada. Ay, Dios mío. Y llegó un enviado de Dios a buscar mi cabal, sabía dónde encontrarlo. ¿Y vos qué estás haciendo aquí? Él ya sabía. No. ¿Cómo que no? No le voy a decir las palabras con las que me habló porque no son propias. Pero me cuadró, hermano. Entonces, regresate, me dijo. Y fíjese que me habló con su vida, con las palabras, porque me dijo, cuánto deseara yo tener un padre que me corrigiera. Pero el mío se murió cuando tenía 3 años. Se me hizo una mazacuata en el pescuezo. Y dije, yo tengo que regresar. Y ahí regresé. Como diría el chavo, vuelve el perro arrepentido.
¡Ay, Señor Jesús! Regresé. Cuando yo llegué a Jesús, el Señor, en su bendita misericordia, me tuvo que ministrar de ese problema que yo tenía con mi autoridad. Me ministró como durante 10 años. Antes de llegar al Señor Jesús, y ahora entiendo que el Señor a veces ministra antes de que lleguemos a Él, a saber por qué formas misteriosas. Pero me ministró y me liberó. Entonces yo ya podía atender a mis autoridades, ¿ves? Y a veces me hacían injusticia. Fíjese que un día, mire, pues hoy me vine a ministrar, ¿verdad usted? Un día a mí me gustaba mucho oír la palabra solito. Pero como en la iglesia no se puede oír la palabra solito. Digamos, a mí me gustaba sentarme ahí, pero digamos, yo me siento ahí con usted y yo jalo mi silla como 1 metro para poder cruzar la canilla y para poder escribir y cosas así, ¿verdad? Y como no se podía ir, de quedo todo amontonado, entonces yo me descubrí un lugar bien bonito, hermano, en el parqueo. En el parqueo habían puesto una bocinita, como de este tamaño, para que los servidores, los diáconos que cuidaban los carros, y yo me la descubrí. Y entonces, como ellos no la oían, yo me llegaba y me sentaba así ahí en las noches, debajo de la bocinita, oyendo la palabra. Y un día pasó uno que era mi autoridad. Autoridad, pues, no era mi autoridad, pero autoridad en la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí? Oyendo la palabra. Se quedó viendo así alrededor como que me iba a robar algo yo, hermano. No me ayudaba mucho la cara, pero tampoco era para que sospechara tanto él, ¿verdad? Y entonces se me quedó viendo. Tenés que salir de aquí. Y rápido meten al pastor en líos. Porque el hermano Otto no le gusta que nadie esté aquí. El hermano Otto ni sabía que había bocina ahí, hermano. Bueno, dije yo. Mire, allá adentro brincaba el Alka-Seltzer, hermano, brincaba. Quería salir, pero ya me habían ministrado respecto a mi autoridad. Y está bien, amén. Me subí y fui a oír allá adentro. Ahora ore por mí. Así, no. Hermano, de tal manera que hay gente que se pelea con su autoridad sin que necesariamente sea un hijo del diablo. Pero la característica de un hijo del diablo es que ese es su énfasis y contamina a los demás para que lo hagan. Fíjese qué tiempo tan peligroso el que estamos viviendo. Porque, hermano, digamos, usted se puede pelear conmigo muy fácilmente yo le hago una injusticia, hermano. Usted no va a encontrar una congregación perfecta. De una vez se lo digo, y si la encuentra, por favor, no se va a quedar ahí, porque cuando usted se quede ya le echó a perder. Pues sí, porque, mire. ¿Cuántos son perfectos aquí? Ninguno. Va. Y si encuentra una congregación perfecta, y usted se mete y usted no es perfecto, ya le echó a perder. Eso es lo que yo le trataba de decir. Tiempo final. Tiempo de peligro. Pero tiempo de peligro en donde nosotros tenemos que analizar en la palabra. Vamos a ver, ¿cómo va a ser el tiempo para que yo me cuide? El tiempo falta mucho, hombre. ¿Sabe qué? Solo le voy a decir otras cositas más. Es que lo que quería era decirle qué es lo que tenemos que hacer. Porque ahí dice, son 8 cosas las que tenemos que hacer. Pero fíjese usted que no le he podido terminar con esto. Ya se imagina 8 cosas, terminamos a saber a qué horas. Solo le voy a decir solo una. Dice, pero vosotros, hermanos, acordaos de lo que os fue anunciado por boca de vuestros apóstoles. ¿Se lo leo?
En esta versión dice de una manera distinta, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entonces, ¿sabe qué? Tenemos que tener en cuenta los ministerios apostólicos. Para poder sobrevivir en este tiempo, tenemos que tener en cuenta los ministerios apostólicos. Y sentarnos y oír y preguntar. Y vamos, ¿cómo está eso? A ver, ¿cómo? Yo no entiendo. Díganme, por favor, díganme. Dice, hermano, que yo siento un gran alivio. Si usted supiera lo rico. Bueno, usted sí ha de saber lo rico que es tener autoridad. Usted tiene que saber lo rico que es tener autoridad, si la tiene de veras. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera tiene que tener mucha responsabilidad como la autoridad. Por ejemplo, digamos, a mí, yo miro algo y no sé qué hacer, yo llego con mi autoridad y le digo, mire, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Y yo ahí no soy Pilato ni fariseo, pero ya me lavé las manos. Ahí ya. ¿Qué hago? Esto. ¿Seguro? Sí, esto. Bueno. Y ahí me voy tranquilo. Me agarran en el camino a alguien, vengo con cobertura. Pero no estoy hablando de humanos, estoy hablando de potestades. ¿Qué andas haciendo por aquí? Vengo con permiso. ¿Qué importancia tiene la autoridad, hermano? Las delegaciones son una bendición de Dios y un probatorio. Yo cierro mi Biblia, aunque no la abrí muchito, ¿verdad? Pero todo lo que le dije es pura Biblia. Hermano, preparémonos. Y solo le dejo ahí en su corazón esto. Entonces, aparte de todo lo que ya le dije acá, le digo, por favor, atienda la doctrina apostólica. Atiéndala. Por favor, atiéndala. Porque en la medida que usted atienda la doctrina apostólica, va a estar como resguardado, como protegido en una casa. Yo bendigo al Señor por haberme permitido llegar al Evangelio en el tiempo que llegué, a la misión que llegué y en el ministerio que me tocó llegar. El caminar ha sido en algunos momentos escabroso, pero el resultado será sabroso. Yo lo sé. Esto es lindo, hermano. Démosle gracias a Dios. Debemos de ser agradecidos con Dios. Le vamos a dar gracias a Dios por nuestra común salvación, por sus advertencias, por su Hijo Jesucristo y por el bendito Espíritu que Él envió para que nos llenara. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque sin que nosotros lo mereciéramos, tú propusiste en tu mente un plan del cual nos hiciste participantes. Gracias, Señor, porque sin que nosotros lo mereciéramos, nos metiste en el fluir maravilloso de la salvación que viene por medio de la fe y nos arrastraste hacia Cristo. Gracias porque cuando tu bendito Hijo nos vio llegar, no nos rechazó. Gracias, Jesús, por no rechazarnos. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.